Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Es un gusto siempre estar acá, reconociendo también de que siempre es un privilegio merecido para cualquier persona servir al Señor santo y perfecto, pero por su gracia podemos estar aquí sirviendo. Es solo gracias a Él. Quiero siempre agradecer públicamente a los hermanos que sé que están orando por mí en la predicación y por los demás hermanos. Siempre son recibidas y muy necesarias sus oraciones. Así que muchas gracias y les animo a que sigan orando siempre por cada persona que vaya a predicar, para que en la semana el Señor los fortalezca y puedan hablar en contra, a favor de la verdad, en contra de lo malo, para la edificación de su pueblo. Acompáñenme a orar un momento. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, porque podemos tener la libertad de abrirla, hasta usar amplificadores para que se escuche mejor, sin temor a la persecución. Ayúdanos a valorar esto y a aprovechar esta libertad, hacernos cada vez un poco más como tú. Amén. El título de la prédica es Jesús, la víctima perfecta. Estamos todavía en la serie de Jesús en el centro de las Escrituras, donde estamos viendo los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. A mí me toca una serie de tipos que no son personas puntuales, no me toca un nombre específico, me toca el Cordero, el tabernáculo y el sumo sacerdote, el oficio del sumo sacerdote. No específicamente Aarón, sino el oficio como tal. Y es riquísimo estudiar esto, hermanos. De hecho, siempre está la tentación de querer hablar más y es difícil decir esto no, esto sí. Pero la riqueza que encontramos ahí en el Antiguo Testamento, para nosotros que tenemos más luz que lo que tenían los israelitas en su momento, hermanos, tenemos que valorarla y atesorarla mucho. El texto que vamos a leer hoy es Éxodo 12, del 1 al 14. Éxodo 12, del 1 al 14. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les será para ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Cuando uno investiga la historia de los países del mundo, se van a dar cuenta de que muchos, no todos, para ser países, tuvieron que pasar por un proceso de independencia. Un proceso que a veces incluía guerras, no siempre, curiosamente, y como dato curioso, Panamá
es uno de esos países que nunca tuvo guerra de independencia, ni contra España ni contra Colombia. No se derramó ni una sola gota de sangre y eso valió el término de que en Panamá había buenos negociadores, que no fue necesario pelear mientras todos los demás tuvieron que pelear. Pero normalmente las guerras van acompañadas en el proceso de independencia. Y cuando se da la independencia, esa fecha en la que se dice esta nación es independiente, se recuerda y se celebra con alegría. Vaya al país que sea que ha pasado independencia y ese día hay fiesta. De hecho, vivimos en un país donde tenemos 2 independencias y celebramos todo el mes. O sea, miren, ya no es ni noviembre y ya hay decoración de eso. Se celebra con alegría porque eso significa que ya no somos más de X país, ya no somos más de esta potencia, ya no somos súbditos, ya no somos esclavos, ya no estamos sometidos, ahora somos libres. Se celebra como un cumpleaños. La Pascua es una fiesta de independencia. Normalmente se ve mucho el enfoque religioso y teológico, porque lo hay, porque era una nación teocrática con Dios como cabeza. Pero la Pascua es una fiesta nacional. Era la manera como Israel iba a celebrar su independencia de Egipto. De hecho, se instala aún estando ellos en Egipto. Ahora, es interesante que la nación de Israel, que nace en Egipto, no llegó como nación. Israel llegó como una familia. Dice Éxodo 1 que llegó Jacob, o Israel, que era su nuevo nombre, y el total de personas eran 70. Si hacemos la matemática, lo que vamos a dar cuenta es que llegó Jacob, sus hijos, las esposas de sus hijos, ya nada más entre eso, 22 personas más o menos, 23 personas. 70 menos 20, 50, 40 y algo. El resto, los hijos de los hijos y tal vez uno que otro bisnieto. A Egipto llegó una familia, pero estaba saliendo una nación, cumpliendo la promesa del Señor de que iba a multiplicarlos y a guardarlos. Egipto básicamente fue la incubadora del pueblo de Israel por 400 años, porque salió, según Éxodo 12, 600,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. O sea que si dobla eso, mínimamente 1.200.000 personas salieron de Egipto. Mínimamente. 70 personas y más de 1 millón de personas salen de Egipto. Ya no eran una familia, ahora eran una nación. Una nación que no tenía identidad más allá de que conocían a Dios, pero no tenían fiestas nacionales, no había leyes, no había autoridades, no había nada. Tenían que empezar a hacerlo, pero como cualquier otra nación que nace, ese es el proceso. Y el Señor está aquí empezando eso. Después más adelante le da su constitución, la ley, que tenía la parte religiosa, ceremonial y civil. Esa era su constitución. Le da las autoridades y comienza a ordenar cómo esa nación iba a funcionar. La Pascua entonces es esa fiesta de independencia. Se da contra Egipto. Van a ser libres de Egipto, la mayor potencia militar y nacional que existía en ese tiempo. Para ponerlo en un contexto, es como que, y esto es más grande que Israel, pero es como que Panamá, porque en Panamá ahora mismo hay 4 millones de personas, se estuviera independizando de Estados Unidos con el Estados Unidos de hoy. O sea, imagínense eso. 1.200.000 de personas, 600.000 hombres en edad de guerra, posiblemente, independizándose de la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Eso, a los ojos de cualquier persona, era imposible. Pero lo curioso de esta guerra, porque esta nación sí se independizó con guerra, es que no hubo guerra de espadas. Ningún israelita batió una espada, tiró una flecha. Ningún israelita fue al campo de guerra. Ni siquiera los egipcios pelearon. Esto fue una guerra de dioses. Jehová, el Dios verdadero, y los falsos dioses de Egipto, que eran bastantes. Por lo menos 12 que se saben, pero hay muchos más. 12 contra uno diría, eso está difícil. Pero en la matemática de Dios, el 1 de Dios vale más que cualquier otro número. El 1 de Dios es lo único que necesitamos. No importa qué tan grande sea el obstáculo, el 1 de Dios, usted tiene el 1 de Dios, que venga Egipto, Estados Unidos, Rusia, los problemas que quieran,
el uno de Dios es suficiente. Israel tenía que tener identidad y confianza en el Señor. ¿Y qué manera más grande de crear esa confianza al liberarlos de la potencia más grande del mundo sin derramar una sola gota de sangre humana? ¿Cuántos israelitas murieron en esa guerra de independencia? Ninguno. ¿Cuántos egipcios murieron? Un montón. No solamente los que vamos a ver en la plaga esta, sino los que mueren después en el Mar Rojo. Y posiblemente los que murieron de alguna enfermedad por las plagas. ¿Hubo muertes egipcias? 0 muertes israelitas. Porque aunque no tenían armas, ni estructura, no tenían murallas, no tenían nada. Tenían a Dios y con eso lo tenían todo. Si usted tiene a Dios, mi hermano, usted lo tiene todo. No necesita más nada. Seguramente está pasando por problemas y para usted lo puede ver como esto como un Egipto en potencia. Pero si tiene a Dios, confíe. Porque Dios aquí dio una demostración grande de poder de que Él es el verdadero Dios. Y Él lo dice, estoy juzgando a todos los dioses de Egipto. Éxodo 12, versículo 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y luego dice, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor, yo Jehová. Todos los dioses de Egipto. Y uno dice, ¿pero hay más dioses aparte de Dios? No, Dios es el único verdadero Dios. Esos dioses son demonios, porque poder tenían. Si recuerdan, o si no sabían, les exhorto a que lean las plagas anteriores. Cuando Moisés llega y Dios transforma su vara en una serpiente, ellos también transformaron sus varas en serpiente. O sea, eran dioses, eran demonios que tenían poder. O sea, el diablo tiene poder. El punto aquí era que esos poderes que tenían eran nada en comparación con el poder de Dios. Pero por 400 años los israelitas no habían visto una demostración del poder de Dios. Solamente habían esos intentos de manifestación de poder de los dioses egipcios, y Dios tenía que quitarle eso de sus mentes. Ninguno de esos dioses sirve. Yo soy el único y los voy a jugar uno por uno. De hecho, en las plagas se entiende que él estaba jugando a dioses de ellos. En la primera plaga, el agua convertía en sangre. El dios Api, dios del Nilo. Dios avisaba que venía la plaga. Él no lo atacaba de sorpresa. Él decía, Faraón, voy a convertir el agua en sangre. Si tú quieres, clama a Api para ver si puede contra mí. O sea, que había una advertencia en caso de que no se arrepintiera. Como no hubo arrepentimiento por su corazón endurecido, fue la guerra. Una guerra ficticia, porque realmente Dios no tenía nada que hacer contra Api. Agua en sangre. Las ranas, diosa Eket, una diosa que era representada como rana. Esa diosa que adoraban las ranas comenzó a hacer la molestia, juzgado. Tercera plaga, los piojos, dios Heb, dios de la tierra. Moscas, dios Kepri, y así todos, hasta la plaga 9. Pero en la 10ª plaga, él dice, ahora los voy a juzgar a todos. En un sentido, los egipcios creían que Faraón y los primogénitos eran dioses. Ellos veían a Faraón como Dios. Cuando José era el segundo en mando, era el Dios y este es el primer ministro, el que realmente humanamente habla. Pero además de ese juicio contra esa deidad que tenían en Faraón, él está juzgando a todos los dioses con esa última plaga, porque hasta la 9ª plaga Dios no había matado a nadie. Incomodidad, seguramente enfermedades con las úlceras que sufrieron, escasez porque las langostas acabaron el cultivo, el agua si no funcionaba no podían tomarla, no podían comer. O sea, había incomodidad, pero muerte no había habido. Pero Dios le dice, voy a matar gente. Eso era una declaración de guerra abierta. Ya no quiero juzgar a Api o a Eket o a Heb. Llámalos a todos si tú quieres. Faraón, llama a todos tus dioses si te da la gana. Porque si en verdad son buenos, van a impedir que yo mate a tu primogénito y a todos los primogénitos. Porque ¿qué clase de Dios va a hacer eso que permite la muerte de su pueblo? Así que eso era una declaración abierta de guerra. Era, ¿podrá nuestro Dios, solo Él, pelear y ganar contra ese panteón de dioses egipcios? Y Dios dice, eso es pan comido, lo voy a hacer, y lo hizo. Y de hecho, lo curioso de esto es que Él
hace que la fiesta empiece cuando todavía no hay acta de independencia. O sea, ellos están en Egipto todavía, ellos no se han independizado formalmente, pero celebra el 3 de noviembre, pero si todavía están los colombianos aquí, no te preocupes, eso ya está ganado. Nadie debe celebrar algo antes de tiempo porque cualquier cosa puede pasar. En el deporte se ve a montón. Yo creía que tenía el partido ganado, pero me metieron un jonrón en el último inning, una remontada especial como las que Real Madrid sabe hacer. Lo lamento por los de Barcelona. Pero eso pasa. Yo lo he visto un montón de veces. Nadie va a celebrar su cumpleaños si todavía no ha cumplido años porque se puede morir. Por eso dice, celebra la independencia en Egipto, pero si estamos en Egipto, no solamente en Egipto, te digo que la vas a celebrar por generaciones. La victoria te asegura si está con Dios. Hermanos, las dificultades y los temores, las oposiciones aún políticas no son nada para Dios. El Salmo 2 lo dice de una manera majestuosa. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. El Señor se burla de los que quieren hacer guerra contra Él. Dice, ¿tú quién crees que eres? Y esto es necesario que nosotros lo tengamos muy presente, por muchas razones. Voy a mencionar unas cuantas. Porque como le digo, el tema es rico, pero vamos a hablar del Cordero. Cuando oramos por las naciones no alcanzadas, cada vez que Luis habla de una nación en una tribu difícil, en un país musulmán, Corea del Norte, países donde los militares están fuertes, o la acción política es difícil, o el animismo es fuerte, o la brujería, o hay un montón de dioses. Muchas veces la realidad es que pensamos, sí, pero eso no va a pasar, eso está difícil. Si hasta en plano más sencillo, un veía suero a predicar el evangelio, esa gente es muy católica, y a una comunidad indígena, esa gente es muy misticista, animista. No, hombre, eso está difícil. O mi vecino ateo, él es muy fuerte, eso es muy inteligente. Estamos haciendo exactamente lo que hicieron los 10 espías de los 12 cuando fueron a ver la tierra prometida. Cuando fueron a ver la tierra prometida, ellos vieron la dificultad, los gigantes, lo bueno de la tierra, pero lo difícil que era. Y dijeron, eso está difícil, no podemos. Como consecuencia, no entraron. Pero la razón por la que no entraron fue por su incredulidad. Ellos vieron, no hubo una generación en el mundo que haya visto más milagros que esa generación. 10 plagas, ninguna me toca, mar rojo, maná, codorniz, columna de nube, columna de fuego, agua, no hay agua, la roca de agua. ¿Qué no vieron ellos? Derrotas de pueblos en el desierto. Llegan a la tierra prometida y dicen, no podemos. Hermano, ¿usted ha visto milagros en su vida? Yo estoy seguro. ¿Usted ha visto Dios obrar en su vida de maneras milagrosas o en la vida de otras personas? Pero ¿qué hace cuando se encuentra la próxima dificultad? Ay, eso está muy difícil, yo no tengo plata. Yo no soy tan inteligente, yo no estudié esto. Comiencen a ver sus limitaciones. Y cuando usted comienza a ver sus limitaciones, usted está siendo incrédulo. Porque Dios nunca lo manda a que se vean ustedes. Moisés dijo, yo no puedo hablar, pero ¿quién dijo que se trata de ti, Moisés? Yo puedo usar el que me dé la gana, porque al final la obra se hace por mi poder, no por el de ustedes. Me toca hacer algo en la iglesia. ¿Eso está difícil? Sí, está difícil. Pero para Dios no hay nada difícil. Si eso está en la voluntad de Dios, tú lo vas a poder hacer, porque no depende de tu poder, de tu inteligencia, de tu conocimiento, de tu experiencia. Depende de Dios. Y a donde creas que depende de ti, vas a fracasar rotundamente. Los israelitas vencieron Jericó milagrosamente. Luego vino otro pueblo, pequeño. Esto es pan comido, dice Josué. Vamos para encima. Derrota horrible. No consultó con Dios. Después viene y consulta con Dios qué pasó y había pecado y no sabía. Pero si hubiese consultado con Dios antes,
si hubiese reconocido que él no dependía de su fuerza, hubiese podido saber eso antes y tener la victoria. La victoria depende de nuestra fe, no de nuestro poder. Y hermano, tenga cuidado de que haya corazón e incredulidad suyo. Que usted esté aquí no es suficiente. Esos israelitas vieron más milagros que ustedes y no entraron a la tierra prometida. La incredulidad los dejó fuera. Ustedes están escuchando palabras, viendo cosas, pero si su corazón es incrédulo, tampoco van a ver la tierra prometida. Y puede ser, pero si estaban en la iglesia y hacía esto, había incredulidad en su corazón. Porque lo que nos salva es nuestra fe en Cristo. Solo fe, más nada. Ahora bien, la celebración de la Pascua tenía muchas cosas que Dios quería enseñarle a ellos. Voy a solamente mencionar algunas cosas. Dios quería que Israel supiera, no hay Dios como Él. Él es el verdadero Dios y aunque venga un panteón de ídolos, Él los humillará como nada. Dios ama y ha escogido un pueblo para amarlo y hará todo lo que sea necesario para preservarlo. Número 3, el pueblo de Dios debe tener fe en Dios y creer, y la fe será manifiesta en las obras de su pueblo. 4, el pueblo de Dios lo adora y lo adorará como Dios quiera que así sea. Él pone las reglas. 5, Dios da gozo y razones de alegría a su pueblo, aún en esclavitud. El pueblo de Dios, número 6, es un pueblo libre de la esclavitud del pecado. Yo creo que David, ese es mi pensamiento, se inspiró en lo que pasó en Egipto para el Salmo 23, versículo 5. Cuando hizo aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Eso fue lo que vio Israel. Ellos se sentían Israel, ellos eran Israel. Dios aderezó mesa delante de sus enemigos en Egipto y se celebren. Pero si estamos en Egipto, no importa, yo estoy con ustedes. Ahora bien, la fiesta de la Pascua giraba todo en torno al Cordero. Cuando lo eliges, el día 10. Cuando lo matas, cuántos corderos, cómo tenía que ser el cordero, si era macho, si era hembra, cómo lo cocino, qué me como, y si sobra, ¿qué hago? Todo era el cordero. Cordero, 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 por aquí, por allá. Ellos no sabían que el cordero en ese momento estaba apuntando a Cristo. Ellos sabían que Dios estaba obrando y la fiesta servía para recordar esa independencia y los logros de Dios en esa guerra de independencia por ellos. Pero hoy nosotros sabemos que Cristo es el Cordero porque la Biblia, aquí nos las pone fácil, lo dice explícitamente. Cristo es el Cordero. O sea que no hay que hacer mucha labor exegética para saber, ese Cordero representa a Cristo. Ahora, ¿cómo Cristo cumple eso? Entonces no tenía que ser sin mancha. Juan el Bautista lo declara. Cuando lo ve, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto. Pero cuando se da la muerte de Cristo, se da en tiempo de Pascua. Para cumplirlo tal cual. Esta es la Pascua, este es el verdadero Cordero que necesita ser sacrificado. Tenía que ser apartado antes. Jesús entra a Jerusalén y lo ven, lo aclaman. El Hijo de David, Él es el Hijo de Dios. El pueblo lo reconoce. Las autoridades judías lo reconocen. Lo atrapan, lo aprenden y cuando lo aprenden, lo falsamente enjuician. Y aunque ellos no dijeron, Él es limpio, al ellos mentir de los supuestos pecados de Jesús, estaban diciendo, Él es limpio, porque si fuera pecador, no tuvieran que mentir. Así que las autoridades judías dicen, Él no tiene nada, aunque no lo dijeron expresamente, con sus acciones lo hicieron ver. Luego Pilato, las autoridades civiles, lo reconocen también. Yo quería que quedara claro, Él es limpio. Y hay un evento especial con Pilato, en Lucas 27, 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Dios le mandó pesadillas a la mujer de Pilato acerca de Cristo. Yo no quiero ni imaginar cómo eran esas pesadillas. Ese es el justo Hijo de Dios. Dice, no puedo dormir así. No te metas con ese justo. Esas palabras quedaron registradas para que nosotros supiéramos que Él es declarado justo. Pero luego Pilato, en el versículo 24, también lo ve y dice,
yo soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes. O sea que cumplió entrando, apartado, sin mancha, hombre. Tenía que tener 1 año, y eso es importante aclararlo. Si usted piensa en un cordero de 1 año, tal vez piense que un cordero es un corderito, pero un cordero de 1 año es un cordero maduro, es un cordero grande. La palabra cordero puede hacernos ese trique de pensar que no era una oveja, que era un corderito, pero era un cordero grande. Y eso nos afecta mucho para entender otra cosa con la Pascua, y es que era un cordero maduro. Cristo era maduro. Cristo no murió cuando se perdió en el templo, niño, ni cuando tenía 19, 20 años. La edad de 30 años en adelante ya era un hombre considerado maduro. Hoy en día en la sociedad yo sé que muchas veces no se ve así, por razones obvias, culpa de que los hombres muchas veces no viven a la luz de su llamado. Pero a los 30 años nadie consideraba un hombre como, este es un chiquillo. No, es un hombre maduro, 30 años, es un señor. Aunque te quieras sentir joven ya, eres señor. Entonces, Cristo muere aproximadamente a los 33 años, son las estimaciones, maduro, en el punto perfecto. Y el año era lo máximo que se esperaba para matar un cordero. Primero el cordero de leche, 0 a 3 meses, después de 3 a 6 meses era el otro periodo de cordero, y el máximo era el año. Después del año no lo mataban, era para reproducción, a menos que hubiese escasez y se tenía que matar, pero el punto máximo y más rico, el año. ¿Por qué al año? Porque al año podían dar más. Y noten que era un cordero por casa paterna. Y esto es interesante, porque cuando usted piensa en casa paterna, usted está pensando, bueno, Yannick tiene que coger el suyo, yo tengo que coger el mío, Marco coger el suyo, Joel, Carlos, Andrés y así sucesivamente. Pero no era así. Las familias no eran de 5 ni 10 personas, ni siquiera 12. Las familias ahí no estaban hablando de papá, esposa, hijos. Ahí había familias patriarcales. O sea, el mandato, si se dan cuenta, cuando Isaac se casa, Isaac no se va completamente de donde estaba Abraham. Él se queda ahí cerca. Cuando Jacob viene era porque sus hijos vivían con él. Ya tenían mujer e hijos, pero estaban bajo la estructura patriarcal, lo cual permitía el cuidado de las viudas, de los ancianos. Esa era la familia que cuidaba. Por eso había el debate de que qué pasaba si yo me quedo con mi papá. Yo tengo mi casa aparte, pero estoy con mi papá, pero mi hermano se muere y deja a su esposa viuda. Entonces yo me casaba con ella, no porque quería ser mujeriego, sino porque yo la rescataba. Ella quedaba desamparada y yo la rescato, y ahora ella tiene protección. Ya no tenemos que rescatar viudas y casarnos 2 veces, hermano. Ahora existe la familia de la iglesia. Así que esto no es una instrucción a que se casen con más de una mujer. Pero la intención de protección quedaba. En ese contexto, quien tenía que matar al cordero, si yo hubiese estado en este momento en Israel, no era yo, era mi papá. Y no hubiese sido mi papá si mi abuelo hubiese estado vivo, pero mi abuelo ya falleció, así que le tocaba a mi papá ejecutar ese juicio. O posiblemente al hermano mayor de mi papá, dado que mi papá es el segundo hijo varón, así que hubiese sido mi tío mayor que hubiese tenido que hacerlo. Esa es la familia, y cuenten, mi abuelo y mi abuela tuvieron 7 hijos, mi papá es uno de ellos, 6 hijos, disculpen. Sus hijos, sus nietos, y ahora sus nietos, ya tenemos hijos, así que hay bisnietos. Cuenten eso, 6, y yo tengo 1, mi hermana tiene 3, y así va. Un cordero de 1 año pesaba en libras 100 a 150 libras, pero yo sé que Panamá tiene el enredo de libras y kilos, así que para los que piensen en kilos, 80 kilos. Eso es demasiada carne para 5 personas. Eso no era una gallina lo que estaban matando, era un animal grande. Por eso es que dice, si la familia es chica, pero no chica de 5, de 10, chica de 50, porque tal vez para comer completo un cordero tenías que tener 80, 100, 150 personas. Podían fácil comer con un cordero. Así que yo no me salvaba porque yo tuviera un cordero en mi casa. Yo necesitaba que mi papá, o en el caso mi tío mayor, él tuviera un cordero y él quisiera sacrificarlo para salvarse él y todos nosotros. Yo podía tener cordero, pero no me tocaba a mí hacer sacrificio. Era al patriarca de mi familia. Hermanos, el Padre, Dios, es el que tenía que hacer sacrificio. Dios dijo que tenía que hacer sacrificio
Y en el versículo 3 dice, según sus casas paternas, y luego más adelante en el 21 dice, eran los que también ejecutaban el sacrificio. Eran los papás, los patriarcas los que hacían eso. Cuando usted ve que decían que estaban los ancianos sentados a la puerta de la ciudad, eran esos patriarcas. Esos eran los ancianos que estaban ahí. Hermano, usted ni yo teníamos cordero. Ni siquiera unos gallitos. Nosotros estábamos como los egipcios. Ellos odiaban a los pastores, por eso es que los apartaron a la tierra de Gosén, porque no querían tener pastores cerca. Por ende, no tenían ovejas, sino querían tener pastores. Así que aun si Faraón hubiese querido ofrecer sacrificio, no podía, porque en Egipto no había ovejas. Y usted y yo tampoco tenemos ovejas. Pero como eso se trata del sacrificio paterno, y nuestro Padre es un Padre amoroso y grande en misericordia, Él dice, yo tengo una familia que yo voy a adoptar, yo voy a sacrificar mi cordero perfecto para que mi familia sea salva. O sea que si necesita razones, le faltaba alguna razón de agradecimiento a Dios hoy, le estoy dando una más. Dios sacrificó a su único cordero porque nada más tenía uno, pero era suficiente. Para que gente que no tenía cordero pudiese ser salva de la ira de Él mismo, de la ira de Dios. Y quien tenía que ejecutar el sacrificio era el mismo Padre, demostrando, yo me desprendo de lo que tenía y no lo vendo, no lo dejo para crianza, yo lo mato. Y eso fue lo que pasó con Cristo también. Cristo entrega su espíritu, pero es el Padre quien le agradó aplastarlo. Así dice la palabra. Lo humillo, lo golpeo, lo mato. Por amor de su familia adoptada. Los corderos, cuando son sacrificados, no patalean. Si han visto alguna vez un sacrificio de cordero, lo saben. Si han visto un sacrificio de un cerdo, que es más probable que lo hayan visto ese que el de un cordero, ven que eso es difícil. Y si es más grande, más difícil. Yo cuando estuve en Cuba un tiempo, vi varios, porque en Cuba la gente tiene puerco en la casa y grande, y eso es una locura. Y yo como que subía al techo de la casa donde me quedaba, y a veces matanza aquí, matanza allá, era una chilladera por todos lados, lo que pasaba, y eso era horrible. Esa fue la primera vez que tuve como esa experiencia, eso fue un shock. Pero los corderos no. Vi varios videos de matanza de corderos, pero tradicionales, no industriales. Y agarraban el cordero, y en uno de esos videos le pasan el cuchillo al cordero, y el cordero lo que hace es que cierra los ojos. Como que, ya, mátame, ni siquiera voy a pelear. Cristo, o sea, Dios creó un cordero como animal desde cuando diseñó el mundo para poder ejemplificar muy bien la mansedumbre de Cristo. Y Cristo no pataleó, Él cayó, yo voy sin refunfuñar por amor de mi pueblo. Lo agarran en Getsemaní, Él dice, Pedro, tranquilo, yo voy. Lo enjuician, no dice nada. Pilato, no hablas que te puedo salvar. Me toca ir callado. Esto es a lo que he venido. Pero hay una cosa para mí todavía más impresionante, que hace a Cristo la víctima perfecta, un cordero mejor. Cuando ese padre de familia iba a su corral, porque venía la Pascua, ya sea en ese momento en Egipto o después, él tenía que llegar, mirar los corderos, analizarlos y decir, este es el perfecto. Lo agarraba y se lo llevaba. Pero cuando nuestro Dios entra al corral, el cordero se ofrece. Él no esperó que lo cogieran, él dice, yo voy. Ningún cordero pascual se ofrecía. Ellos estaban ahí siendo corderos y ya, ven tú, te mato. No chillo ni nada, pero no se ofrecían. Cristo se ofreció. Y hay un pasaje muy poderoso que siento que muchas veces pasa desapercibido, pero que es fuerte en este tema. Y es Isaías 6. Así que si quieren tenga Isaías 6, pero vayan también a Juan 12, versículo 36 al 41. Juan 12, 36 al 41.
mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Por estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que esto se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53, es eso. Pero sigue diciendo: por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de Él, no de Él mismo, de Él Supremo. Eso está en Isaías 6. En Isaías 6, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, enviado a mí, respondí. Y él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Aquí se da como orden. Juan lo pone que yo lo voy a hacer el Señor, pero aquí en Isaías 6 se dice: tú haz esto. Y Juan dice, Isaías dijo eso cuando vio la gloria de Cristo. Isaías está registrando la conversación intratrinitaria que se dio en la eternidad cuando se estaba eligiendo quién iba a representar a la Trinidad. Isaías no era el mejor representante para la Trinidad, ni usted ni yo tampoco. Cristo. Porque a quien se le dice eso es a la persona que dice: heme aquí, envíame a mí. Cuando el Padre llega ahí, Cristo, Espíritu Santo, Padre, ¿quién irá? Él no esperó que lo eligieran. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. El heme aquí, envíame a mí más poderoso no es el de Isaías ni el suyo, es el de Cristo. Y por ese heme aquí, envíame a mí, ahora nosotros también podemos decir lo mismo, como Isaías de efecto también pasó, y podemos ir, porque ya Cristo abrió el camino para poder recibir su gracia y su poder para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El libertador perfecto es la víctima perfecta, que se ofrece y da su vida por amor a su pueblo. Pero hay más, una cosa más. Cristo es el Cordero perfecto porque mientras todos los otros corderos pascuales fueron elegidos y luego sacrificados, todos están en el matadero, su sangre ya podrida. Pero el Cordero perfecto resucitó, venció la muerte. Está reinando y reinará por la eternidad. Y Dios quiso que supiéramos eso, pero muy claro. Así que acompáñenme al que alguien, que no recuerdo quién fue que lo dijo, llama el quinto evangelio, y yo me he apropiado de eso también. Así que vayamos al quinto evangelio, que es la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Capítulo 5. De hecho, Apocalipsis significa revelación, no revelaciones, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis está lleno de Cristo, lleno de esperanza. No es para temor, es para gozo y confianza. En el capítulo 5, Juan ya está en la visión que empezó en el capítulo 4, donde ve al Padre en su gloria. Pero luego en el 5 dice: vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno, de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Versículo 6. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, el Padre.
El Cordero sacrificado, escogido desde antes de la fundación del mundo, sacrificado en la cruz, resucitó, y hoy, cuando Juan escribe eso, está la iglesia sufriendo. Las 7 cartas a las iglesias son iglesias sufriendo. Iglesias siguen sufriendo. Y era necesario que la iglesia supiera no solo los mandatos para las iglesias, sino que mientras ustedes están viendo el imperio romano aquí, cambie eso a los corruptos políticos, Agenda 2030, militares, escasez, los precios suben. Mientras todo esto sigue pasando en el sufrimiento que tenemos aquí, las palabras siguen siendo para nosotros las mismas. Dios sigue sentado en su trono y el Cordero también con el rollo abierto para seguir reinando desde el cielo. Toda autoridad, dijo él, se me entregó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él reina hoy. El Cordero está reinando. Por eso es perfecto, porque no se quedó muerto. Nos sacrificó y perfecto, nos salvó. No, Él resucita, reina y regresará como león a buscar a su pueblo. Pero nos manda a celebrar desde ya, porque así como los israelitas en la tierra de Egipto podían celebrar porque su victoria estaba segura, nosotros también. El cristiano es la persona con más gozo que debe existir en el mundo, porque en medio del panorama, pero si tú estás en Egipto, ¿qué estás celebrando? Es que yo voy para afuera, yo me voy. Mi victoria está segura, mi pasaporte, mi pasaje ya está pago. Yo no tenía plata, pero ya está pago. Yo tengo un puesto en la mesa final con el Cordero. Si usted entiende eso, hermano, usted puede alabar a Dios mucho más. No importa qué dificultad estemos pasando, que el Cordero reine es suficiente para saber, no importa qué pase. Porque Juan lloró desconsoladamente antes de ver al Cordero. Porque si el Cordero no estaba, estábamos perdidos. Pero cuando Juan ve al Cordero, dice, ya, me canso, ya, me callo, no lloro más. El Cordero vive y reina, eso me basta. Después de esa visión de Apocalipsis, Juan tenía que seguir despertar. ¿Y dónde estaba Juan? En Patmos, apartado, exiliado. Pero ya no importa, porque el Cordero vive. Luego en ese pasaje de Apocalipsis dice, y miré en el versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las costas que en ellos hay, todo mundo, Juan vio que hubo un momento en el que todo lo que existe, dijo, versículo 3 al final, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los israelitas no sabían bien antes que el Cordero apuntaba a Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando llega Juan el Bautista en adelante, se apunta directamente, Él es. Y Apocalipsis lo repite una y otra vez. Si está el Apocalipsis, este es el capítulo 6. El versículo 7 también. El capítulo 9 vuelve y lo dice. El Cordero, el Cordero, el Cordero y los 144,000. El Cordero y esto. Iglesia sufriente de Apocalipsis, el Cordero vive. Iglesia sufriente de Panamá, el Cordero vive. Y es suficiente. Y va a haber un día en el que todo el mundo doblará su rodilla y lo adorará y dirán eso. Eso está hasta entre comillas. O sea, eso fue textual lo que Juan vio. Va a haber un día en el que yo voy a estar ahí y usted también se ha creído diciendo esa misma frase. Pues yo lo animo a que empiece a decirla desde ya. Porque tal vez no llegue el día que usted vea a Cristo regresar, pero si usted ha creído, usted va a estar ahí. La víctima perfecta, el Cordero perfecto, vive hoy. Y si Él vive hoy, adóralo hoy. Hoy que tienes vida lo debes de adorar. Comienza a creer y a confiar en Él hoy. En medio del desierto que sea que estés pasando, en medio de la esclavitud que sea que estés pasando. Que esa fue la enseñanza. Aún en Egipto podías adorar. Aún en Babilonia podías adorar. Aún en tu dificultad puedes adorar. Porque el Cordero vive.
Adora al Cordero de Dios, adora a Cristo y solamente a Él, no a ningún otro Dios, porque solo Él y nadie más que Él es digno. Vamos a orar, pero les voy a pedir que para orar hagan algo que leí hace un tiempo, de que la iglesia en el primer siglo oraban en la semana de rodillas, pero el domingo oraban de pie, porque ahora podían presentarse con confianza delante del trono, sin tener que humillarse, sin tener que avergonzarse, porque habían sido lavados y limpios para estar delante de su presencia. Así que acompáñenme a orar, pero póngase de pie, por favor, porque por los méritos de Cristo, usted se puede parar, no por sus méritos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por hablarnos y por recordarnos que Cristo vive, de que su sangre fue suficiente para cubrir nuestro pecado y limpiarnos de maldad, de que su carne fue suficiente para todo el que ha creído en Él. No va a haber ni un solo gramo u onza de carne que se pierda. Todos los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo podrán comer, y no solo comer, ser saciados. Nadie se va a quedar con hambre, con ganas de repetir. Seremos saciados porque el Cordero basta. Gracias porque tú nos haces dignos de poder estar en tu presencia. Y perdónanos porque muchas veces hemos visto a la tierra prometida, a Canaán que nos mandas, y hemos puesto excusas. Hemos visto nuestras limitaciones, hemos visto nuestras faltas y no hemos levantado la mirada hacia el que tiene el poder. Perdónanos porque ha habido incredulidad en nuestros corazones muchas veces. Y tu poder sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Si tú venciste a los egipcios ayer, hoy puedes vencer el problema que sea igual, porque no hay nadie que se compare a ti y a tu poder. Y permítenos adorarte, Señor. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, honra y poder. Y ayúdanos a que cada día recordemos esto para poder seguir alabándote hoy y todos nuestros días hasta que muramos. Amén.